Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema candente. De esos que nos encantan a todos, chismes, amor, drama, y obviamente Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que ¿quién no recuerda a esa pareja de ensueño? Dos estrellas de la exitosa serie Love is in the Air, con una química en pantalla que traspasaba el televisor y que, para la alegría de muchos, se confirmó que también existía en la vida real. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo de la farándula tienen sus secretos. Y hoy vamos a desentrañar el misterio. Vamos a hablar de por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas de la televisión turca, decidieron mantener su relación en secreto, y sobre todo, Kerem nos va a revelar la verdad. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, Hande Erçel, o simplemente te encantan las historias de amor con un toque de misterio, has llegado al lugar indicado. Prepárense para sumergirnos en un mar de detalles, rumores, entrevistas y análisis que nos van a dejar boquiabiertos. Y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis, o novedad sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. Desde que Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, la expectación sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era enorme. La química entre Eda y Serkan en la serie era innegable, y los fans no tardaron en fantasear con que esa conexión mágica se extendiera fuera del set. Cada mirada cómplice, cada abrazo, cada escena romántica, alimentaba las esperanzas de los seguidores. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfiction, y especulaciones sobre la vida amorosa de los actores. ¿Sería real lo que veíamos en pantalla? ¿Podría ese amor, aparentemente perfecto, trascender la ficción? Los rumores empezaron a circular con fuerza, alimentados por fotos, comentarios y declaraciones ambiguas que dejaban entrever una posible relación. Los fans ávidos de información analizaban cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, en busca de pistas. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier indicio de romance, cualquier momento que confirmara sus sospechas. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaban en especular y alimentar la curiosidad del público, publicando notas y artículos que generaban aún más expectativas. Y finalmente la bomba explotó. Fotos de la pareja disfrutando de unas vacaciones en Maldivas, tomados de la mano, besándose, pruebas irrefutables. Las imágenes, tomadas por los paparazzi, se viralizaron rápidamente por todo el mundo. Era el momento que todos esperaban, la confirmación de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción, de alegría. Por fin, gritaban los fans. Eda y Serkan son reales. Los hashtags #Kerem Beande, #Senkal Kapimi y #Love is in the Air inundaron las plataformas digitales. Los foros de discusión y los grupos de fans servían de emoción, analizando cada detalle de las fotos, cada gesto, cada mirada. Y parecía que todo era un cuento de hadas, pero pronto, el cuento de hadas se transformó en una historia con más matices de los que imaginábamos. ¿Por qué decidieron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? Esa es la pregunta del millón. Una pregunta que hasta ahora había permanecido sin respuesta clara y que alimentaba aún más la curiosidad y la especulación. Aunque en realidad la respuesta no es tan sencilla. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin, con su característico encanto y franqueza, a darnos las pistas. En entrevistas posteriores, Kerem habló sobre la presión que sentían, no solo por parte de los medios, sino también por parte del público. Él mismo admitió que la fama puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de algo tan personal como una relación amorosa. La constante exposición, los comentarios, las críticas, todo eso podía afectar la dinámica de la pareja. La vida privada es algo que uno debe proteger, dijo Kerem en una entrevista, profundizando en sus reflexiones. Porque es donde encuentras tu verdadero refugio, tu espacio de libertad. Y cuando ese espacio se convierte en objeto de especulación, de escrutinio público, es difícil mantener la calma y la paz. Esta declaración nos da una idea de la importancia que Kerem le da a su intimidad, a ese espacio personal donde puede ser él mismo, sin la presión de las expectativas externas. Y es que al parecer el secretismo no era una estrategia para ocultar nada, sino una forma de proteger su amor,
de darle la oportunidad de florecer lejos de los reflectores. Querían vivir su relación con naturalidad, sin la presión de tener que rendir cuentas a nadie. Querían construir una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo, sin que la fama y la especulación interfirieran en el proceso. La decisión de mantener su relación en privado también refleja una madurez y una conciencia del impacto que la fama puede tener en la vida personal. Kerem y Ande, ambos con experiencia en el mundo del espectáculo, sabían que la exposición mediática podía ser un arma de doble filo, capaz de alimentar el amor, pero también de destruirlo. Pero la cosa no se quedaba ahí. El secreto también tenía que ver con la forma en que Kerem y Ande veían su trabajo. Ambos son actores profesionales y querían que su relación no eclipsara su talento ni sus proyectos profesionales. No querían que se les definiera únicamente por su vida sentimental, sino por su trabajo, por sus interpretaciones. Imaginemos el escenario: cada vez que Kerem o Ande aparecieran en un evento, la prensa solo hablaría de su relación. Cada vez que protagonizaran una nueva serie o película, la atención se centraría en su vida personal. Los titulares serían sobre su romance, no sobre sus actuaciones. Los críticos inevitablemente compararían sus personajes con su relación, y sus logros profesionales quedarían en un segundo plano. Y ellos, como artistas, querían que el público los valorara por su trabajo, por su esfuerzo, por su capacidad de emocionar. Además, había un factor importante a tener en cuenta: la dinámica con los fans. La fama de Kerem y Ande se construyó gracias a la serie y, por lo tanto, a sus fans. Sin embargo, una relación pública podría afectar esa conexión. Las expectativas, los celos, las comparaciones con los personajes de la serie, todo esto podía generar tensiones y malentendidos. Los fans, aunque en su mayoría comprensivos y entusiastas, también podían ser exigentes. Podrían esperar una imagen perfecta de la relación, o incluso sentirse decepcionados si las expectativas creadas por la serie no se cumplían en la vida real. Kerem, con su madurez y experiencia, supo manejar la situación con prudencia. En las entrevistas evitaba hablar en exceso sobre su vida personal, pero tampoco negaba la existencia de la relación. Siempre fue respetuoso con Ande y con su privacidad. Evitaba los titulares sensacionalistas y se enfocaba en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento como actor. Su actitud mesurada y respetuosa fue un ejemplo de profesionalismo y de cuidado por su vida personal. Pero el secreto, como todo en la vida, tiene su lado oscuro. Y es que al mantener su relación en secreto, se generaron aún más especulaciones y rumores. Los paparazzi se volvieron más insistentes, los medios de comunicación más agresivos, y los fans, más curiosos. Cada foto robada, cada comentario en redes sociales, se convertían en noticia. Se inventaron historias, se exageraron situaciones, y se generó un ambiente de constante tensión. La presión de los medios era constante y la pareja tenía que lidiar con una atención no deseada, que en ocasiones podía resultar invasiva. La pareja tuvo que lidiar con una exposición mediática que, paradójicamente, era mayor que si hubieran hecho pública su relación desde el principio. Y eso sin duda afectó su vida personal y profesional. La constante vigilancia, la falta de privacidad y las especulaciones constantes podían generar estrés y ansiedad, y dificultar el desarrollo normal de su relación. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Kerem y Ande supieron mantener su amor a flote. Compartieron momentos felices, viajaron juntos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos, y sobre todo, se protegieron el uno al otro. Demostraron una gran fortaleza y una capacidad de adaptación notable ante la adversidad. Y aquí es donde llegamos al punto crucial: ¿por qué Kerem Bürsin revela el secreto ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, decide hablar sobre su relación con Ande? Esta pregunta, que ha intrigado a muchos, tiene una respuesta que nos revela la madurez y el crecimiento personal de Kerem. La respuesta es simple: porque ya no están juntos. La relación, lamentablemente, llegó a su fin. Y ahora, Kerem, con la madurez que lo caracteriza, se siente cómodo hablando sobre su experiencia. Ya no hay necesidad de esconderse, de proteger su relación. El dolor de la separación, aunque presente, ha dado paso a la reflexión y a la aceptación. En recientes entrevistas, Kerem ha compartido su versión de la historia, explicando los motivos detrás del secreto y hablando sobre el amor que sintió por Ande. Sus palabras, sinceras y emotivas, han conmovido a muchos de sus seguidores. Fue una relación muy importante para mí, declaró Kerem,
con la voz cargada de emoción. Aprendí mucho, crecí mucho, y siempre le estaré agradecido a Ande por eso. Fue un amor que quise proteger, un amor que quise vivir con intensidad y libertad. Y creo que en gran medida, lo logramos. En estas palabras, se refleja el cariño y el respeto que Kerem siente por Ande, así como la satisfacción de haber vivido un amor auténtico a pesar de las dificultades. Kerem también ha hablado sobre el dolor de la separación, sobre la dificultad de pasar página, pero también sobre la necesidad de seguir adelante. La vida es así, dijo Kerem, con un tono sereno y reflexivo. A veces las cosas terminan, y hay que aprender a aceptarlo. Lo importante es quedarse con los buenos recuerdos, con las lecciones aprendidas, y seguir adelante con optimismo. Estas palabras nos demuestran la resiliencia de Kerem, su capacidad para enfrentar la adversidad y para aprender de sus experiencias. Y ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel no era una estrategia de marketing, ni una forma de generar más atención. Era fundamentalmente una forma de proteger su amor, de darle la oportunidad de florecer lejos de los reflectores. Era una decisión consciente basada en la necesidad de preservar su intimidad y de vivir una relación auténtica, sin las presiones externas. En segundo lugar, que la fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de algo tan personal como una relación amorosa. La presión de los medios, las expectativas de los fans, las críticas, todo eso puede afectar la dinámica de la pareja. La experiencia de Kerem y Hande nos demuestra los desafíos que enfrentan las celebridades en el ámbito de las relaciones, y la importancia de proteger su privacidad. En tercer lugar, que la vida privada es un tesoro que hay que proteger. Es donde encontramos nuestro verdadero refugio, nuestro espacio de libertad. Y cuando ese espacio se convierte en objeto de especulación, de escrutinio público, es difícil mantener la calma y la paz. La decisión de Kerem y Hande de mantener su relación en secreto nos recuerda la importancia de proteger nuestra intimidad, de preservar nuestro espacio personal y de defender el derecho a la privacidad. Y en cuarto lugar, que el amor, a veces, llega a su fin. Y es importante aprender a aceptarlo, a quedarse con los buenos recuerdos, y a seguir adelante con optimismo. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el final de una relación no significa un fracaso, sino una experiencia que nos permite crecer, aprender y evolucionar. Kerem Bürsin, con su franqueza y madurez, nos ha dado una lección de vida. Nos ha enseñado que el amor es algo que hay que proteger, que la vida privada es un tesoro que hay que valorar, y que la felicidad, a veces, se encuentra en la libertad de ser uno mismo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fama, el amor, la privacidad y la resiliencia, y nos inspira a vivir con autenticidad y optimismo. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que les haya servido para reflexionar sobre la fama, el amor y la vida. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hicieron bien en mantenerla en secreto? ¿Qué creen que le depara el futuro a ambos? Me encantaría leer sus opiniones y conocer su perspectiva sobre este tema. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, y recuerden que aquí siempre encontrarán la información más completa y entretenida sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.